¿Por qué Dios permite que sufras? Encontrando propósito en el dolor. Es la pregunta que susurramos en la oscuridad de la noche. El grito silencioso que se ahoga en nuestras lágrimas y el desafío más grande para nuestra fe. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso y me ama, ¿por qué permite que yo sufra tanto? ¿Por qué el diagnóstico médico, la traición del amigo, la pérdida del trabajo, la soledad que cala los huesos? Esta no es una pregunta académica, es el lenguaje del dolor real y profundo. Es el clamor del alma humana desde el principio de los tiempos, un eco que encontramos en las páginas de los Salmos y en el libro de Job. Sentir esto no te hace un mal creyente, te hace humano. La Biblia no ignora esta tensión, la enfrenta de cara. En los próximos minutos no te voy a ofrecer respuestas fáciles ni clichés religiosos que minimicen tu dolor. Frases como «todo pasa por algo» a menudo se sienten vacías cuando el corazón está roto. En su lugar, vamos a sumergirnos en la profunda sabiduría de la Escritura para encontrar algo más valioso que una respuesta simple, un propósito redentor. Descubriremos cómo el Dios que permite la prueba es también el Dios que camina con nosotros a través de ella, transformando nuestros valles de sombra en fuentes de fortaleza. Para empezar, debemos ser honestos sobre el origen del sufrimiento. Cuando miramos el jardín del Edén en el libro de Génesis, vemos un mundo sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. El sufrimiento no fue parte del diseño original de Dios para su creación. Él creó un mundo que declaró en cada etapa como bueno. El sufrimiento entró en el mundo como una consecuencia trágica de la elección humana de rebelarse contra Dios. Un evento que la teología llama la caída. Al elegir nuestro propio camino, la humanidad introdujo la fractura, la corrupción y el desorden en un sistema perfecto. Vivimos ahora en un mundo caído, un mundo que gime, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, esperando ser redimido. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento, primero debemos entender que Él no es el autor del mal ni del dolor. El sufrimiento es un intruso, un enemigo. Dios lo permite en el sentido de que Él permite que las leyes naturales y las consecuencias de un mundo roto sigan su curso. Pero esa no es toda la historia. Es solo el principio. La pregunta más importante no es ¿por qué existe el sufrimiento?, sino ¿qué hace Dios mientras sufrimos? Y la respuesta de la Biblia es asombrosa. Él entra en nuestro sufrimiento y lo redime. Él no desperdicia nuestro dolor. Es un maestro artesano que es capaz de tomar la materia prima más oscura y rota de nuestras vidas y crear algo de un valor y una belleza eternos. Quizás el ejemplo más claro de esto en toda la Biblia es la vida de un hombre llamado José. Su historia es una clase magistral sobre el propósito de Dios en medio del sufrimiento causado por el pecado de otros. José fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado de un crimen que no cometió y olvidado en una cárcel durante años. Sufrió traición, injusticia y abandono en todos los niveles. Desde su perspectiva, en el fondo de esa prisión, su vida parecía un completo desastre, un abandono de Dios. Pero al final de su historia, cuando se reencuentra con sus hermanos y tiene el poder de destruirlos, pronuncia una de las frases más importantes de toda la Escritura. Les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo».
José entendió la doble perspectiva. Vio la intención malvada del hombre, pero por encima de ella, vio la intención redentora de un Dios soberano. Dios no causó el pecado de sus hermanos, pero lo tejió en un plan asombroso para salvar a su familia y a una nación entera de la hambruna. Esto nos enseña que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo, usando incluso las peores acciones de otros para cumplir sus buenos propósitos. La historia de José es increíble, pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento parece no tener sentido? Cuando no hay un enemigo humano claro, como en una enfermedad crónica, un accidente o la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa cuando el dolor es abrumador y Dios permanece en silencio? La Biblia no huye de esta pregunta. Nos lleva a la polvorienta historia de un hombre llamado Job. Job lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud. Su sufrimiento fue extremo y a sus ojos completamente inmerecido. Sus amigos intentaron darle respuestas fáciles, culpándolo de pecados ocultos, pero Job mantuvo su integridad. Su grito no era de rebelión, sino de confusión. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios. Al final del libro, Dios finalmente le habla a Job, pero no le da una explicación de por qué sufrió. No le da una lista de razones. En cambio, le muestra su inmensa sabiduría y poder en la creación. La respuesta de Dios al sufrimiento de Job no fue una explicación, fue Él mismo. Fue su presencia. Esto nos enseña algo profundo. A veces, en el sufrimiento, la respuesta que más necesitamos no es un por qué, sino un quién. Es saber que el soberano del universo está con nosotros en el horno de fuego, que nos ve, nos conoce y tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de control. La sanidad de Job no comenzó cuando recuperó sus bienes, sino cuando, en medio de su pérdida, pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento lo llevó a una intimidad con Dios que nunca antes había conocido. El Nuevo Testamento profundiza aún más en el propósito del sufrimiento, dándonos razones muy claras de cómo Dios lo usa para nuestro bien. El apóstol Pablo, que sufrió naufragios, palizas, encarcelamientos y una misteriosa espina en la carne, nos da una hoja de ruta en Romanos 5. Él dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, o carácter aprobado, y la prueba, esperanza. El sufrimiento, en las manos de Dios, es una herramienta de santificación. Es el fuego que quema las impurezas de nuestro carácter. Produce en nosotros paciencia, esa capacidad de perseverar con fe. Forja un carácter probado, sólido y confiable. Y un carácter así, que ha visto la fidelidad de Dios en el fuego, produce una esperanza inquebrantable, no en que las circunstancias mejorarán, sino en la gloria de Dios. Además, el sufrimiento nos arranca de raíz nuestra autosuficiencia. Nos obliga a depender de Dios de una manera que nunca lo haríamos en tiempos de comodidad. Pablo dice que la razón por la que tenía su espina en la carne era para que no se enalteciera. Y cuando le rogó a Dios que se la quitara, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestros momentos más débiles y desesperados donde el poder de Dios tiene la oportunidad de brillar con más fuerza. Llegamos así a la respuesta definitiva y al corazón de la fe cristiana. La respuesta de Dios al problema del sufrimiento no fue un discurso desde el cielo. Fue un pesebre y una cruz. Dios no se mantuvo alejado de nuestro dolor.
Se vistió de carne y hueso en la persona de Jesús y entró en él. Jesús conoció el cansancio, la traición, el dolor físico y la angustia emocional. Y en la cruz, el único hombre inocente que ha existido, sufrió la peor de las muertes. Dios Padre permitió el sufrimiento de su propio Hijo. ¿Por qué? Para tomar el mayor acto de maldad e injusticia de la historia y convertirlo en el mayor acto de amor y redención que el universo jamás conocerá. Aquí podemos ver la imagen más clara de nuestro propósito en el dolor. Imagina tu vida como un inmenso tapiz que está siendo tejido en un telar. Desde tu perspectiva, aquí abajo en la tierra, solo ves el reverso del tapiz. Es un caos de nudos, hilos enredados, colores oscuros y patrones que no tienen ningún sentido. Es confuso, desordenado y a veces muy feo. Desde esta vista, es fácil cuestionar la habilidad y la bondad del tejedor. Pero Dios ve el tapiz desde arriba. Él ve el diseño completo y perfecto que está creando. Él sabe cómo cada hilo oscuro de sufrimiento, cada hebra gris de pérdida, es absolutamente necesaria para hacer que los hilos dorados de la gracia y la redención resalten con un brillo espectacular. Un día, en la eternidad, Él te dará la vuelta al tapiz y por primera vez verás la obra de arte completa desde su perspectiva. Contendrás la respiración al ver cómo cada lágrima, cada prueba y cada noche oscura fue tejida en una historia de gloria, belleza y redención, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y entenderás que ninguna lágrima fue desperdiciada. No estás solo en tu dolor. El Dios que teje tu historia es el mismo Dios que tiene las cicatrices en sus manos para demostrarlo. Él entiende. Quiero invitarte a hacer una oración. No una oración para exigir respuestas, sino para pedir fe para confiar en el tejedor. Padre Celestial, te confieso que no entiendo mi dolor. Mi corazón está herido y mi fe a veces flaquea. Pero hoy elijo creer que tú eres bueno y que estás en control. Te entrego mi sufrimiento, mis preguntas y mis miedos. Te pido que me ayudes a ver los hilos dorados de tu gracia, incluso en medio de los nudos. Dame la fuerza para perseverar. Forja mi carácter a través de esta prueba y úsala para tu gloria. Ayúdame a confiar en el diseño que estás tejiendo, aunque ahora no pueda verlo. En el nombre de Jesús, que sufrió por mí. Amén. Si has hecho esta oración, has cambiado tu enfoque. Has pasado de preguntar, ¿por qué a mí?, a preguntar, ¿qué quieres enseñarme a través de esto, Señor? Y esa es una pregunta que Dios siempre se deleitará en responder. Te dejo con esta reflexión final. Pensando en tu dolor actual y sabiendo que Dios puede tejerlo para bien, ¿qué primer hilo de oro de su fidelidad, de su gracia o de una lección aprendida puedes identificar hoy, incluso en medio de los nudos? Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y en tu vida. En Consuelo Divino hoy, esperamos ser un bálsamo de paz para tu alma.